Mauricio, Abbey Road o Revolver, ¿por qué tengo que elegir? Abbey Road es el final, Revolver es verdaderamente el principio, ¿no? Si Robert Soul es la transición, Revolver es el decir, vamos a hacer lo que se nos dé la gana. ¿Cómo fue ayer? Alguien comentó de Hey Jude precisamente, que se prolongó el final con el na, que es uno para que todo el mundo cante, es una de las grandes sing-alongs del rock. Y alguien dijo, es que son 7 minutos y no lo van a poner en radio. Y todavía dicen que George Martin, es que sí queda muy larga, a lo mejor hay que cortarlo. Entonces John Lennon dijo, la van a poner porque somos nosotros. Y era cierto. Para ese momento iban a poner lo que hicieran los Beatles. Ya llegaron a poner Revolución número 9 alguna vez en la radio en México. O sea, lamentable, absolutamente despreciable. Pero quizás Revolver, es que el día que yo oí Revolver aluciné y todavía fue prestado. Primer disco que me compré en la vida fue Sgt. Pepper, después, 1967. The Warning estuvo hace poco en el Hellfest junto a Muse, Korn, Judas Priest. ¿Cree que en poco tiempo les veremos como cabecilla de cartel de algún festival? Yo he visto que han subido tres escalones. Antes aparecían en las fiestas más chiquitas, luego en las segundas y ahora están en las terceras. Par de años. Otro disco. Muy urgente otro disco. Estaban celebrando 3 años de Error, sí, 3 años de Error y 2 de Keep Me Fed. O más, no, de Keep Me Fed completo quizás 1 año de Keep Me Fed. Pero ya es hora de que venga el otro disco. Es hora de que venga un disco que reafirme a The Warning, que no sea un disco escrito con 25 personas más. A mí me preocupó, sinceramente, el que metieran mano ahí gente como Anton de Lost. Pero otro disco con la calidad de los anteriores, con eso me conformo. Y sí, van a ser headliners. Antes de eso tienen que ser headliners en estadios. Y creo que están cerca de hacerlo, ¿no? Y aún así, ayer veía yo un video tomado con la cámara desde un lado del escenario. Un escenario del tamaño de esta mesa. De estos escenarios pequeñitos de bar. Con 50 o 60 personas de público. Tomado en estas últimas semanas, en estos últimos meses. De The Warning. Y las tres dándolo todo como si tuvieran a 70,000 personas enfrente. Esto es que no puedes sino admirarlas. La entrega, la dedicación, la fuerza. Yo canto como decían los grandes actores, si hay una persona en el teatro, yo actúo como si fuera teatro lleno. Y el más grande teatro del mundo con los más exigentes del público, con el público más exigente del mundo, así voy a actuar, aunque haya una sola persona en el público y no esté muy interesado en la obra. Es la única forma de hacerlo. Y de veras que ver esto, que se tomó a un lado del escenario con un telefonín y verlas darlo absolutamente todo en mi voz, yo dije, es que de veras, mis respetos. Bueno,